agrario. Ahí está perfecto. Sí. Sí. Entonces es sobre la nueva ley agraria. No, es sobre 30 años, a los 30 años de la reforma al artículo 27 constitucional, que yo le puse contrarreforma agraria no liberal. ¿Sí? Y lo que yo quisiera es tocar los aspectos más importantes para abrir un debate serio y profundo de cuál tenía que ser la política agraria. En los procedimientos que se han dado, por ejemplo, en venta de tierras, en los contratos, en el dominio pleno, en la figura del avecindado que se ha abusado de ella. Sí, por ahí va, Alex, ¿cómo ve? Algunas reflexiones, pues. Claro. También llegar a lo que les di, al aprovechamiento de parcelas con destino específico y a blindar tierras ejidales para la producción. ¿Sí? Es decir, que eso es uno de los arribos a los que yo tendría que llegar. Y también quiero decir, por ejemplo, que los certificados de derechos agrarios o los documentos no tienen ni RFC, ni CURP, ni INE. Y que es una cosa que tendrían que ir teniendo, porque no se paga mucho, no sabemos a cuánto ascienden todas esas cifras, y también tendría que haber un puesto que alguien entienda que algo tendría que caerle al Estado. A 30 años de la reforma al artículo 27 constitucional, ¿qué se requiere para seguir avanzando en este tema de la ley agraria, de los ejidos, de los ejidatarios? A 30 años de la entrada en vigor de la ley agraria, hoy cabe una profunda reflexión a través de la cual se abre el debate para establecer las condiciones de operatividad y funcionamiento del campo mexicano, acorde por supuesto a la realidad actual. Fundamentado en el pasado reciente y previendo el futuro que casi nos alcanza, hoy esta reflexión en voz de nuestro invitado propone abrir ese debate entre los especialistas, académicos e investigadores de los temas agrarios. Es el maestro Gonzalo Gabriel Estrada Cervantes quien en esta oportunidad nos brinda su análisis. Adelante, maestro. Maestro. Sí, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por la entrevista. En realidad, lo que pretendo transmitir tiene mucho que ver con el tema de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, que estamos ya cumpliendo, que dio origen a la ley agraria, que estamos cumpliendo justamente 30 años. ¿Qué pendientes tenemos? ¿Cómo ha funcionado esta ley? Que su propósito fundamental es el desarrollo rural sustentable del campo mexicano y que me parece que lo hemos ido postergando. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, que una de las principales razones de la reforma al 27 constitucional, el 92, y siempre lo ha mencionado actualmente el presidente de la República, por ejemplo, que hace una contrarreforma agraria no liberal, que puso las tierras de los ejidos y comunidades, más del 50% de la propiedad que hay en el país, de las tierras del país, son ejidales y comunales, las puso a libre mercado, a los vaivenes del libre mercado de la compra y venta. Y ha habido también un distanciamiento gradual de la rectoría del Estado, es decir, que el Estado como que dejó que ahí los ejidatarios y comuneros le fueran haciendo como pudieran. Eso casi es el propósito, porque se quería privatizar. Había como un intento de privatizar. Sin embargo, esto de dejarlo a la iniciativa privada y en el mercado de tierras no ha rendido sus frutos. Realmente solamente un 5% de la propiedad social en el país es la que se ha, digamos, comprado o vendido. Sí hay mucho rentismo, pero comprado o vendido no. Más aún, creció el número de núcleos agrarios que había en 1992 a la fecha, porque también la ley lo permite, la creación. Y lo que más, y tampoco, en consecuencia, se ha adquirido mucho el dominio pleno, es decir, sacar las tierras del régimen ejidal para llevarlas al régimen de propiedad privada. Sí, en los casos en donde ha habido lo que para especular con la tierra, ya sea en cuestiones donde existen muchos recursos naturales o bien en el tema en temas turísticos e inmobiliarios. Hasta ahí. Que también habrá que revisar
muy bien de qué manera podemos sacar esas tierras ejidales al dominio pleno. Tendría que cumplir otros requisitos para que no causen un problema a las administraciones públicas ni a los adquirientes, ¿sí? Para que haya un ordenamiento rural y también urbano, que cuando se saquen al dominio pleno esas tierras ya cuenten con estudios de factibilidad para lo que se van a dedicar, ya sea para desarrollo urbano o bien o turístico o de otra naturaleza, ¿verdad? También valdría la pena hacer un análisis, ¿sí?, de cuántas personas ajenos al núcleo agrario han comprado tierras ejidales y comunales. Aquí tenemos la figura del avecindado, una figura que también habrá que revisar, porque pues nada más la ley señala que tendrían que vivir un año en tierras del ejido y que estuviesen trabajando, pero que realmente esto no se cumple, ni siquiera con un documento que así lo avale, o la credencial del INE, o una constancia de autoridad que pueda expedirla. Y entonces casi siempre se hace a partir de la declaración que hace el núcleo agrario o de una aceptación en asamblea. Y me parece que allí pues tendríamos que revisarlo bien, porque es donde es como una puerta abierta para que entre cualquier tercero ajeno al núcleo y se haga de tierras ejidales. Y no es que si la ley lo permite está bien, pero hay que cumplir todos estos requisitos que la ley establece y para que se pueda perfeccionarse esto. Ahora bien, si bien por otra parte hay mucho rentismo en el país, es verdad, las mejores tierras casi siempre para cuestiones agropecuarias, pero también existen más de 100,000 operaciones al año de contratos de enajenación de tierras ejidales que se dan allí, y casi siempre por parte de terceros. Y aquí no sabemos tampoco en cuánto se están haciendo esas operaciones. Es decir, si bien tenemos algún indicativo de cuánto valen las tierras en determinadas zonas del país, pues tendríamos que tener bien establecido cuánto es el valor de las tierras de forma rústica, cuánto sería su valor catastral, cuánto su valor comercial de ese momento. ¿Por qué? Porque en todas estas transacciones a veces van en desventaja los ejidatarios, porque se les compra a $1 y a lo mejor después se vende a 30. Y si la ley lo permite está bien que se haga, pero que no se haga en desventaja para los ejidatarios, ¿sí? Y la propiedad social pueda transmitirse de una manera muy clara y muy abierta. Porque también quiero decirles que también hay desventaja en la administración pública, porque en todas estas transacciones no causan impuesto en la primera venta, con lo cual ni la federación, ni el estado, ni el municipio obtienen algún recurso que deberían obtenerlo, porque si tú puedes comprar una parcela que vale 10,000 pesos, por poner un costo, pues tú como comprador también a lo mejor puedes tener un 10%, 1,000 pesos, para aportarle al estado, que te está también facilitando todas las cuestiones para que hagas bien tu documentación. Esto es una cuestión de la mayor importancia, porque también los documentos, los certificados parcelarios y de tierras de uso común, e inclusive los títulos de solares urbanos, tienen el nombre y la identificación del predio, digámoslo así, y de la persona a la que le pertenece, pero no tienen ni siquiera el que deberían tener la CUR o el RFC o el INE. ¿Para qué? Para que los podamos ir identificando. Y me voy más allá. También tendría que haber, en el caso de lo que sea para los que se dediquen a siembra o a las cuestiones agropecuarias, pues a lo mejor en ese mismo certificado pueda también haber el folio de la SADER de Agricultura, donde diga que también es productor. Y así podremos tener un padrón fidedigno respecto de las tierras ejidales y comunales, si están o no en los padrones o están recibiendo o no recursos de la federación para la producción, que es otro tema que es de la mayor importancia,
porque si bien en los ejidos tenemos lo que es la zona urbana, las tierras de uso común y la tierra parcelada, pues tendríamos que saber cuánta o cuál de esa tierra realmente está dedicada a cuestiones agropecuarias y principalmente a la producción de básicos. Por eso también yo quiero hacer una propuesta, o hago una propuesta en el sentido de que de la misma manera que tenemos áreas naturales protegidas, áreas destinadas voluntariamente a la conservación, parques nacionales que tienen todo mucho que ver con el tema ambiental, pues también debemos de tener una figura que sea área natural protegida dedicada a la producción de básicos, porque ahorita tenemos un problema muy grave en el país y también requerimos de saber exactamente en dónde se puede sembrar, dónde se está sembrando, para que podamos ser autosuficientes, ¿sí? Porque de otra manera, pues tenemos un problema muy serio, que además no tenemos claramente a qué se dedica cada quien, y más en términos de la cuestión primaria. Por ello es que yo quiero que pudiera hacerse un estudio profundo y también se rescaten las figuras de las parcelas con destino específico, como son la parcela escolar, la de la mujer, que hay más de 8,000 y tantas en todo el país, y la dedicada a la juventud, que también puede dedicarse a la producción de básicos, ¿verdad? Por otra parte, hay una cuestión interesante que tiene que ver con en el tema de las reformas a la ley agraria que se pretenden hacer, con el perfeccionamiento del procedimiento en materia agraria, lo cual está muy bien, siempre y cuando no contravengan los principios de celeridad y una justicia pronta y expedita, ¿verdad? Entonces, eso también por otro lado. Y regreso un poco a blindar estas tierras para la producción de básicos, de la misma manera que se está haciendo con el blindaje a la minería, o a la producción de litio, o la protección al agua, ¿sí? Porque es un tema de seguridad nacional, la autosuficiencia alimentaria, lo mismo que la autosuficiencia energética, y todo esto está justamente en terrenos ejidales y comunales, como todo el valor mayor de cuestiones ambientales en el país. Entonces ahí tenemos que hacer un estudio profundo para que también haya suficiente recurso, suficiente presupuesto, y no tengamos cada año que estar pues pidiendo o debatiendo en la Cámara, sino que ya pudiera ser una política pública de largo alcance el tema del recurso al campo, para que haya una política agraria pues integral, afín en los 32,000 núcleos agrarios del país, y que se vea región por región. Hay que hacer un estudio también de planeación a nivel muy detallado, que es lo que creo que requiere también el país. Entonces, qué bueno que se esté abriendo el debate ahorita que se están discutiendo el tema de los presupuestos, pero tenía que ser una política de Estado dirigida a los 32,154 núcleos agrarios que hay en el país y a los más de 5,300,000 sujetos de derechos agrarios y sus familias. O sea, esto es un tema de la mayor importancia. Más o menos tienen relación con el campo directamente 30 millones de personas, ¿sí? En todo el país, que no es una población menor, pero que es una población de la que la sociedad urbana se sirve mucho, porque es la que produce lo que nos estamos comiendo y consumiendo en el país. De modo tal que yo cerraría esta pequeña intervención también en el sentido de que tenemos la obligación de que haya un debate profundo, no solamente a nivel de diputados, senadores, sino de la sociedad en general y de los propios ejidatarios y comuneros, que ellos son unos grandes asambleístas, que ahí hay un ejercicio democrático siempre en el campo, y que se pueda poner en la mesa qué es lo que realmente requiere el campo, porque el propósito final del 27 es pues el desarrollo rural sustentable. Entonces hasta ahí sería mi participación, diciendo que hay que cambiar lo que tengamos que cambiar. ¿Esto qué quiere decir? Que como se dice por ahí en latín, mutatis mutandis, cambiando lo que se tenga que cambiar de la ley. Y hay que ajustarla cuantas veces sea necesario, porque en el campo vuelve a estar el futuro del país. Vamos ahora cambiando a energías limpias, y el campo
es la salvación de todas las naciones. Entonces, ojalá que se abra este debate. Sé que hay un congreso la semana que viene, un congreso internacional de derecho agrario el 24 y nacional también. Y bueno, ojalá que se pueda abrir el debate, que sea constante y que no se olvide nunca al campo, porque todas las instancias y toda la sociedad rural lo necesitamos mucho. Esto sería ahí mi comentario, Alex. Hay un tema importante dentro de este análisis profundo que ha realizado, maestro, y lo ha mencionado en diferentes foros, en diferentes momentos. Creo que es algo importante, precisamente tocando este tema que dice usted: el futuro del país está en el campo. Sin embargo, el futuro del país, el futuro del campo está en riesgo porque muchos jóvenes han dejado de ver sustentable el dedicarse a las labores propias del tema agrario. En ese sentido, este debate que usted está invitando a que se abra debe retomar, o debe más bien fundamentarse en esa visión a futuro. Sí, tenemos tres asuntos muy importantes. Que efectivamente hay el envejecimiento del campo, vienen los nuevos ejidatarios o los hijos de los ejidatarios. Tenemos que ir allí a cumplir que los jóvenes, una manera de atraerlos es incentivarlos, que vean el campo también como una alternativa. Por eso tenemos que regresar ahí con suficiencia presupuestal y otra vez con una, digamos, reeducación de la importancia. Tenemos que estudiar eso muy bien, y también está creciendo el número de mujeres en el campo, y eso es también lo más importante, porque ellas siempre han sido soluciones en esto. Stream que genera impacto. La radio abriendo espacios.